¿Qué pasa cuando un derecho humano se somete a dinámicas mercantiles? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast Futurología, el podcast del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a un gran futurólogo y un futurólogo por excelencia, porque ¿qué son si no futurólogos? Los urbanistas. Doctor Juan Ángel de Merutis, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias y muy contento por estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, doctor, pues los urbanistas son realmente esos constructores de futuro, ¿no? Porque en las ciudades, pues se tiene que diseñar con mucho tiempo de anticipación ese futuro que después viven las próximas generaciones, ¿no? Hoy mismo en ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México, las grandes ciudades del mundo, pues son resultado de lo que se hizo hace 40, 50, 60 años o hasta más, ¿no? Así es. Yo creo que eso es una de las cosas muy agradables, muy bonitas del urbanismo y de la planificación urbana. El saber que el trabajo que haces puede en algunos años mejorar las condiciones de la ciudad. Pero también es una gran responsabilidad porque el trabajo que se deja de hacer también tiene un impacto que puede ser negativo en la ciudad. Entonces, efectivamente, mira, es una buena forma de referirnos a los temas de planificación, de planeación. Ahora, yo quiero aclarar que también un urbanista es una persona que debe ser muy resiliente y que debe de también estar preparado para la frustración, porque no todas las cosas que se plantean, que se ven como ideales, se llevan a la práctica. Claro. Entonces, pues tiene sus pros y sus contras, como casi todas las disciplinas profesionales, ¿no? Claro, tú tienes una gran trayectoria, doctor, en el ámbito del urbanismo. Además, pues has sido un estudioso constantemente desde hace ya muchos años. Eres muy joven, pero tienes muchos años ya en el mundo académico especialmente. Y estaba recordando que hace nada menos un año, un poquito más de un año, fue el 8 de noviembre de 2022, que tuvimos un foro que organizó también el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que le denominamos Viviendo en un Huevito. Y era pues precisamente en alusión a pues cómo decirlo, este boom inmobiliario en la zona centro de la ciudad. Bueno, quiero decir la zona centro, es decir, digamos, en la médula de la zona metropolitana de Guadalajara. Y ahí nos hacías apuntes muy interesantes particularmente sobre el fenómeno, pues de la gentrificación, ¿no? Del espacio público, y cómo está cambiando el paradigma en ciudades como Guadalajara, pero que creo que es perfectamente aplicable a muchas otras ciudades del mundo y particularmente en las de México. El paradigma del uso del espacio público, de los metros cuadrados, ¿no? Ciudades como Guadalajara que solían ser mucho más verticales, perdón, horizontales, y ahora están transformándose hacia la verticalidad, ¿no? ¿Cómo es este fenómeno? Cuéntanos en qué consiste, qué está pasando en las ciudades, por qué estamos viendo que la gentrificación pues es la palabra del momento, ¿no? Bien, pues sí, qué bueno que recuerdas ese evento que fue pues muy agradable escuchar diferentes puntos de vista sobre pues este fenómeno que se está dando en la ciudad. Yo creo que ya es evidente para todos, ciudadanos. Antes eran solamente pues los académicos o urbanistas que estaban al pendiente del fenómeno, pero ya es evidente que nuestra ciudad está en un proceso de, pues le llaman verticalización, es decir, el surgimiento de todas estas edificaciones de más de 3 pisos, 4 pisos, que eran pues lo que teníamos como costumbre ver en el paisaje urbano de Guadalajara. Esto es un fenómeno que se está pues reproduciendo en muchas ciudades, efectivamente, en muchas ciudades del mundo, y las ciudades mexicanas no son la excepción, ¿no? Y es un proceso que de alguna forma las mismas políticas internacionales han impulsado con estas prácticas de densificación, de contención del crecimiento. Entonces tenemos un efecto, pues podríamos llamarlo perverso, en el momento que tratamos de cortar la expansión de la ciudad y que se vengan pues las personas hacia las zonas centrales o hacia zonas más cercanas al centro.
Sin embargo, también esto pues ocasiona que pues al delimitar, al poner un tope a esa expansión, pues la oferta del suelo se disminuye. Entonces hay una oferta limitada de suelo con una demanda creciente y eso hace pues que efectivamente el suelo empiece a subir, ¿no? Porque estamos en una economía de mercado. Hablabas al principio del tema de la mercantilización. Efectivamente estamos en un mercado que cada vez pues tiene menos oferta en el tema de suelo y lo que ha ocasionado que pues la vivienda económica, la vivienda más accesible se vaya a la periferia, ¿no? Y resulte que en la ciudad central eh, podemos pensar a lo mejor en el municipio de Guadalajara, hay partes de Zapopan, de Tlajomulco incluso, Tlaquepaque, Tonalá, nos encontramos con la ciudad central, ¿no? Y es esa ciudad central la que pues cuenta con equipamiento, escuelas, centros de salud, parques y mucha infraestructura también de agua, drenaje, en la que se está pues fomentando, que se está desarrollando esta vivienda vertical. Ahora bien, también esa falta de suelo está encareciendo el valor de la vivienda y por eso también empezamos a ver departamentos cada vez más pequeñitos. Y yo recuerdo que esa era precisamente pues uno de los argumentos que se planteaba en el evento. Por eso lo de las viviendas huevito, ¿no? Como tenemos ahora incluso departamentos de un solo espacio, de menos de 40 metros cuadrados, que pues es imposible que una familia pueda estar ahí. También viene esta otra tendencia que estamos viendo en las ciudades, cómo las familias tradicionales están cambiando. Hay ya personas que viven solas, que eso era muy raro anteriormente, o parejas que no tienen hijos y que no requieren de grandes espacios y ha sido conveniente para ellos eso, ¿no? Sin embargo, insisto, es, es una oferta de vivienda de muy alto costo que está desplazando a la gente que pues a lo mejor en algún momento dado vivía en los municipios centrales hacia las periferias también, que es donde está el suelo más económico. Entonces estamos viendo ese proceso al que tú haces referencia de gentrificación. Y esto hace entonces de estas zonas, de estas áreas de la ciudad, que además son las que cuentan con más servicios públicos, que pagamos todos, desde luego, pero hace de estas áreas, digamos, áreas de privilegio, ¿no? Porque son evidentemente más costosas, más caras, más inaccesibles para el común pues, de la ciudadanía, ¿no? Son más pues, para quienes más tienen, ¿no? Vamos a decirlo así de claro, ¿no? Así es. Precisamente el concepto de gentrificación, como originalmente fue concebido ya hace muchos años, en los 60s, por una socióloga inglesa que se llamaba Ruth Glass, en 1964, con una publicación que hizo Los aspectos de cambio en Londres, se dio cuenta cómo algunas colonias en las que habían, pues en un inicio, sido concebidas o pensadas para obreros de las fábricas en Londres, estaban siendo, pues ya formaban parte de la zona central de Londres, una zona muy cercana al centro de Londres, y estaban siendo buscadas por personas que originalmente también, pues estamos hablando de tiempos de la posguerra, se habían ido a los suburbios, ¿no? Entonces, se daban cuenta que viviendo muy lejos, pues se perdían de muchas de las amenidades en el centro y lo que buscaban era regresar al centro para poder aprovecharse de esas amenidades, pero que ya había sido tomada por la vivienda obrera. Entonces llegaron con mucho dinero, arreglaban estas casas, las ponían pues de acuerdo a sus necesidades y encarecieron el valor de las mismas, lo que hacía que los obreros que originalmente habían comprado y habían habitado por muchos años esas viviendas se fueran a otro lugar que era la periferia, ¿no? Aquí en Guadalajara es un fenómeno curioso porque en el centro también había pues las familias que tenían más recursos en grandes casonas, en una buena parte. En otras sí había también esa vivienda obrera que eran casas más pequeñitas. Y estamos viendo ahora que la llegada de estos edificios altos, estas
torres de departamentos se están dando en donde estaban estas casas grandes principalmente, sobre las avenidas, etcétera. Entonces es probable que este desplazamiento o este cambio en el uso de suelo a un uso más intenso, porque eran casas en las que vivía una familia y ahora van a vivir a lo mejor 40, 50 o más departamentos, más familias, pues lleguen a esta parte central, probablemente no sean familias que tenían ese recurso de las familias de las grandes casonas, pero de todos modos son familias que tienen muchos recursos por el valor y la escasa oferta de suelo barato que tiene la ciudad, ¿no? Entonces es un fenómeno curioso, pero efectivamente creo que puede ser considerado como una gentrificación, porque está dejando fuera del espacio central a una buena parte de los habitantes de esta ciudad. Y yo observo, doctor, no sé si estoy en lo correcto. A ver, ¿tú qué piensas? Que la planeación urbana, al menos la de estos últimos años, pues atiende más a ese ánimo mercantil, ¿no? En ese ánimo de ayudarle a la industria inmobiliaria a que pueda alcanzar sus objetivos económicos, mercantiles, más allá que de un fin social, ¿no? O sea, como que ha pasado un segundo término. Y eso, digo, creo que lo veremos impactado en las ciudades pues, del futuro, dentro de 50, 60 años. Yo mismo veo en la ciudad de Guadalajara, pues desde mi óptica, ¿no? Que han sido como tres épocas. La época dorada de grandes arquitectos como Barragán o Julio de la Peña, que hicieron obras pues muy bonitas y que transformaron la ciudad con un ánimo pues sí muy social, pero también muy estético. Y luego la época de la anarquía, ¿no? En la que fue como que un relajo y ahora esta época de la mercantilización. ¿Qué opinas de esa óptica? Bien, pues es un cambio drástico que lo estamos viviendo ya a diario. La ciudad que conocíamos, eh, que pues por ejemplo mi generación conoció, es una ciudad que era horizontal y que te permitía ver el horizonte, que era muy agradable. Ahora ves o no ves más que un edificio que en el mejor de los casos es, pues, tiene algún valor estético, ¿no? Pero normalmente son edificios que bloquean ese horizonte, esa posibilidad de ver hacia los cerros. Estamos en un valle, los cerros que originalmente podían verse, pero sobre todo el cielo, ¿no? Ya nos cuesta ver el cielo y en lugar de eso vemos un edificio. Yo digo que el paisaje también es un bien público, ¿no? Y estamos transformando lo que era originalmente ese bien público en un paisaje desagradable. Pero a lo que vas, a lo que además tenemos como tema central de este podcast de la mercantilización, pues efectivamente el hecho de que ahora se permita potencializar pues el suelo de la ciudad central, pues ha hecho que mucha gente se tenga que conformar con irse hasta la periferia, en donde pues hay poco o había poco, apenas se está consolidando el equipamiento y la infraestructura, porque no había. Es muy común que, por ejemplo, las dependencias que ofrecen el servicio de educación o de salud dicen, me están pidiendo que abra una escuela en la periferia cuando tengo escuelas que están funcionando a la mitad en el centro. Esto está ocasionando un problema también muy serio en los recursos públicos, ¿verdad? Entonces el hecho de que se permita pues que haya este tipo de departamentos y que estén expulsando a la población del municipio central hacia la periferia, está causando un desbalance en la oferta de equipamiento, entiéndase por esto, escuelas, hospitales, parques hacia la periferia, cuando todo eso está, como bien decías al principio, en la ciudad central, ¿no? Entonces está causando un problema este mismo proceso de mercantilización. Y luego esto se ve todavía agravado por la oferta o por la inversión, más bien de muchas personas que tienen el recurso para hacerlo,
en estos departamentos costosos que luego se ofertan a los turistas. Entonces, está pasando un fenómeno, a lo mejor arrancando en Guadalajara, pero que se ha visto en otras ciudades, en los que la ciudad central, que es la ciudad bonita, la ciudad que identifica a Guadalajara, se le está dando a las personas con más recursos, pero también a los turistas, ¿no? Y las personas que no tienen la capacidad de comprar un departamento de millones de pesos, porque eso valen los departamentos, se tienen que ir a la periferia de la ciudad, en donde pues empiezan a construir apenas una identidad, pero que es difícil que puedan hacer algo parecido a lo que tenemos el centro, que ha costado muchos años en llevarse a cabo. Sí. Y oye, doctor, pues entonces creo que lo que urge es regular, ¿no? O sea, pareciera que, sobre todo con este fenómeno de, pues, de la gentrificación interna, pero luego también de los extranjeros, que ahora vemos que está pasando en ciudades como Oaxaca, y en mismo Guadalajara, Jijic, ¿no? En ciudades aledañas a Guadalajara, que vemos que vienen extranjeros y sucede este fenómeno. Y no es que esté malo recibir a los extranjeros, creo que México en general siempre ha sido un país muy amigable, pero pues también hay que cuidar esa parte. ¿Cómo podemos regular? ¿Cómo hacemos para regular temas de inversión extranjera, temas de ciudad, temas de territorio? Porque parece que se está quedando rezagado ahí la parte legal, ¿no? La parte normativa. Sí, sí. No, bueno, no son solo extranjeros, también pueden ser mexicanos que vienen de otras ciudades que han visto en Guadalajara, pues lo que muchos conocemos, que es una ciudad bonita, que es una ciudad agradable para vivir y que ofrece pues muchas opciones, muchas alternativas de trabajo, de entretenimiento, de movilidad, etcétera. Entonces son las que están ocupándolo, ¿no? Por supuesto que es necesario ver la forma en la que podemos hacer una ciudad que sea más equitativa, ¿no? Más justa para todos los ciudadanos. Y efectivamente ahí tendría que entrar pues la norma, la planificación de las ciudades, el urbanismo, a tratar de compensar y de balancear estos procesos, este desarrollo que el propio mercado está llevando, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos que ya nos ha dicho que la famosa mano invisible del capitalismo, pues no es precisamente la que nos va a ayudar a lograr estas ciudades más inclusivas, más equitativas, más justas, y tenemos que poner ajustes, tenemos que poner normas. Para esto necesitamos un Estado pues muy fuerte, muy conocedor de la realidad, que pueda establecer medidas para evitar lo que nos ha venido sucediendo en Guadalajara. Desde 1990, en 1990 el municipio de Guadalajara, que es el municipio central de la zona metropolitana, alcanzó una población de 1.640.000 habitantes. 30 años después, es decir, en 2020, perdió 260.000 habitantes. O sea, una ciudad completa se ha salido del municipio central y se ha ido a la periferia. Wow. Y hemos despoblado al municipio central. Estos datos pues nos deben de alarmar y pensar en la forma en que podemos regresar a las personas. Y en los últimos 20 años también hay un dato que me parece bien interesante. Sí se han construido viviendas nuevas en Guadalajara, pues estamos viendo los departamentos, etcétera. Pero la estadística nos marca que la gente de todos modos no está volviendo a vivir a la ciudad, porque todos los fenómenos que hemos dicho hace rato, ¿no? La diferencia en la composición de las familias, pero también esta ocupación temporal de algunos de estos departamentos, y entonces seguimos con una ciudad que opera a la mitad en el centro, en su ciudad central, y que requerimos traer pues a esta gente al centro, ¿no? Y ahí es donde entra pues la planificación, donde entra el urbanismo, y tenemos que empezar a hacer algo para revertir este proceso, porque además hemos invertido mucho en el centro ya, ¿no? Sí, claro. Hay
pues unas líneas de tren ligero, hay líneas de macrobús, por ejemplo, en temas de transporte, y ese recurso está sirviendo para desplazar la gente de un lado, de un extremo a otro de la ciudad, pero debería también de fomentar el regreso de, de los habitantes que se han ido de la periferia al centro. Como Claro. pasó, como contaba hace rato en Londres, que haya un interés del ciudadano de volver al centro y que también haya posibilidades para los que no tienen recursos o tienen pocos recursos de ir también a vivir al centro. Claro, y es que eso le da vida y le da identidad a la ciudad y a quienes las habitamos, ¿no? Oye, doctor, ya para ir cerrando, dado que, bueno, estoy siguiendo un poquito la dinámica o el método, la metodología que tenemos en Jalisco a Futuro, ¿no? Este estudio del CED, en el que visualizamos escenarios a futuro. En este momento estamos pensando en el 2050. ¿Tú cuáles son digamos, las cuestiones más importantes que debemos hacer y no hacer para, que tenemos que hacer para llegar a un mejor futuro y no hacer para evitar la catástrofe que puede llegar a ser la ciudad de aquí al 2050? Ese ejercicio de construcción de escenarios es fascinante, ¿no? Yo creo que debemos de pensar en lo que no nos gustaría que sucediera. Por eso vale la pena cuando se hace prospectiva pensar en varios escenarios, ¿no? Escenarios que luego les llaman no deseables, pero que pueden llegar a ser catastróficos, escenarios deseables que serían ideales, y también lo que la tendencia nos marca que va a pasar, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que primero este ejercicio que hace el CED es fundamental para que pues ciudadanos en general entendamos hacia dónde nos dirigimos. Si las tendencias siguen igual, pues quiere decir que Guadalajara se va a seguir despoblando, a pesar, y que ahí quiero sí insistir mucho, a pesar de estas torres de departamentos, porque ya vimos que eh, por su costo no están siendo tan atractiva el regreso al centro o están llegando en pocas cantidades. Entonces creo que debemos de intentar revertir eso y sí ver la forma en la que podemos traer a la gente al centro. Esto pues tiene que ser combinado. Debemos de desincentivar la periferia e incentivar al centro. Y eso se puede hacer con más transporte público, se puede hacer con la introducción de más vegetación, por ejemplo, en el centro, porque también en el centro estamos detectando que son las zonas más calientes, ¿no? Hay unas islas de calor en el centro que requieren también de alguna acción para poderlo hacer atractivo. Ya no es Y la ciudad de las rosas, Guadalajara. no, yo creo que ya estamos muy lejos de ahí, pero Sí. no quiere decir que no podamos intentar, si no volver al estado en el que estaban, a la situación en la que estábamos, algo similar, ¿no? Y ¿por qué no aprovechar pues muchas tecnologías y sobre todo pues la posibilidad de que este centro no sea tan cálido ahora que también tenemos pues esta presión por el cambio climático que debemos de responder? Y buscar también, mediante el financiamiento o el subsidio al lugar, traer a la gente al centro. Por años la política de vivienda ha sido subsidiar a las personas. Y ya vimos que subsidiando a las personas, pues van hacia donde pueden ir. Y eso donde pueden ir ha sido las periferias y se han ocasionado pues grandes problemas, por ejemplo, Tlajomulco, por ejemplo, en Tonalá, pero Tlajomulco pues es el caso más específico. Entonces, financiar los lugares para que en los lugares como el centro o algunas partes del municipio central haya vivienda accesible, es decir, poner el dinero público en esos lugares, creo que podría ser una forma de traer ahora sí a más gente a vivir al centro. En la medida que podamos lograr eso, yo creo que tenemos una metrópolis más balanceada y con un centro vivo que creo que vale la pena rescatar y que creo que vale la pena
pues buscar el regreso de la población que se fue. Y Guadalajara ha seguido creciendo, pues ya somos más de 5 millones, 5.3 millones, 5.4, por ahí estamos. Entonces no es que estemos perdiendo habitantes, seguimos ganando habitantes, solo que no se están ubicando al centro. Entonces creo que ese escenario sería muy favorable, el que tengamos una oferta de vivienda que permita que muchas de las personas que se han ido a la periferia vuelvan a vivir el centro. Otro también que creo que vale mucho la pena es que haya un muy buen transporte público de esas periferias que ya están, porque tampoco podemos olvidar, dejar abandonada pues partes de la ciudad, como ese famoso Chernobyl que hay en Tlajomulco. Sí. Yo creo que también deberíamos de pensar en una ciudad pluricéntrica, policéntrica, en la que podamos tener centros fortalecidos en las periferias. Y eso también permitiría que, aunque no es el centro metropolitano, que insisto, es muy importante que lo repoblemos, también podamos consolidar centros en las periferias y podemos lograr que esas personas que viven en las periferias también disfruten de la identidad del centro a través de un transporte público masivo que les permita llegar rápidamente desde esos centros hasta el centro metropolitano, pero teniendo también un lugar de trabajo, teniendo comercios y servicios, ¿no? Estoy platicando de mi ciudad ideal, sí, ¿no? Pues pero que creo que eso es lo que valdría la pena pensar en esas cosas, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, doctor. Pues las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ahí está, la tarea no se puede decir más claro, ¿no? Para nuestros próximos gobernantes. Ojalá que tomen nota pues de esto que me parece de manera muy atinada apuntas. Y pues yo te agradezco muchísimo, doctor, que nos hayas aceptado la invitación de estar en este podcast Futurología, un gran futurólogo que tenemos aquí el día de hoy. Y pues ojalá que sea el primero de varias charlas o de varios encuentros que tengamos aquí. Doctor, te agradezco muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias y con mucho gusto. Pues es un tema apasionante y que nosotros desde el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, pues vivimos todos los días con nuestros profesores, nuestros estudiantes y pues nuestras investigaciones. Y gracias por la invitación. Mucho éxito también en este podcast. Creo que pues es una forma novedosa, innovadora de difundir la información, que a veces es árida, la información científica, sí, pero que pues seguramente permitirá que más gente la conozca. Sí, que tiene que llegar a los oídos de todos, de todas las personas, y también especialmente pues de quienes toman decisiones, ¿no? Pero sobre todo democratizar el conocimiento y las ideas y la reflexión. Así que pues muchas gracias, doctor. Y bueno, pues agradezco muchísimo a Gaby Pérez Valle en la producción, a todo el equipo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, y nos vemos hasta la próxima.